El capítulo de Ciencia y Patrimonio lo dedicamos al patrimonio arqueológico. Nos encontramos en el municipio de Buenavista del Norte, en la isla de Tenerife, con una larga tradición en torno a las investigaciones arqueológicas, fundamentalmente vinculadas con el poblamiento aborigen de este territorio. Buenavista del Norte atesora una gran riqueza patrimonial, donde las evidencias arqueológicas relacionadas con el pasado aborigen destacan por su gran nivel de conservación. Las investigaciones arqueológicas en este espacio hunden sus raíces prácticamente desde mediados del siglo pasado con las primeras intervenciones de don Luis Diego Cuscoy. En los años 70 esa deriva profesional es retomada por la joven doctora y profesora de la Universidad de La Laguna, Bertila Galván Santos, que en torno a un proyecto acerca del estudio y el análisis del poblamiento aborigen de la costa de Buenavista del Norte y sobre todo a su capacidad de formar un equipo de investigación, pues desarrolló una larga tradición investigadora desde finales de los años 70 prácticamente hasta nuestros días. Hoy conoceremos de primera mano los interesantes trabajos arqueológicos que se están desarrollando en este ámbito por una parte del equipo de investigación formado por la doctora Galván, con el objetivo fundamental de seguir profundizando en el conocimiento de la ocupación aborigen de este amplio territorio. Nos encontramos en la costa de Buenavista del Norte. Este territorio ha sido uno de los puntos centrales, los puntos neurálgicos de la investigación arqueológica sobre las poblaciones guanches. Todo ello empieza en el año 1977, cuando la profesora Bertila Galván, profesora de Prehistoria de La Laguna, comienza excavaciones arqueológicas justo detrás de donde nos encontramos en este momento, en la Cueva de la Fuente. Es una excavación innovadora que da lugar a unos primeros datos sobre la vida de las poblaciones guanches en este territorio y que le permitieron a esta joven profesora idear una investigación más a largo plazo que intentara estudiar los modos de vida de las poblaciones prehispánicas en un marco territorial más amplio en todo el noroeste de Tenerife. Tras estas primeras excavaciones en Buenavista del Norte, la profesora Galván, con su equipo, un amplio equipo multidisciplinar, diseña un proyecto que se va a llamar el poblamiento guanche del noroeste de la isla de Tenerife, que se va a desarrollar en este territorio a lo largo de unos 15-20 años a finales de la década de los 90 e inicio de los 2000. Este proyecto se concreta en el desarrollo de prospecciones arqueológicas, se hacen los inventarios arqueológicos de Buenavista y también de Los Silos y otras prospecciones con objetivos particulares en zonas concretas como por ejemplo toda la plataforma costera o el Barranco del Palmar, y se hacen también una serie de excavaciones arqueológicas en distintos yacimientos. Se excava el conjunto de las arenas, tanto los yacimientos de habitación como una cueva de carácter funerario. Se interviene también en una serie de cuevas sepulcrales en la montaña de Talavera. Se excava el conjunto de las estacas, se excavan una serie de concheros en la plataforma costera, de manera que se va a obtener un registro arqueológico diverso que nos va a permitir ir construyendo de una forma muy precisa el modo de vida de las poblaciones guanches. Estas investigaciones a las que me he referido fructificaron en el desarrollo de algunas tesis doctorales y de numerosas publicaciones que trabajaban aspectos como por ejemplo el aprovechamiento del litoral, la pesca y la actividad marisquera. De Buenavista salieron los primeros estudios ictiofaunísticos que se hacen en Canarias, también los primeros estudios de la actividad marisquera y el aprovechamiento de los recursos malacológicos. Se hace también estudios relacionados con el aprovisionamiento de obsidianas en la cara norte del Teide, los conjuntos cerámicos, en fin, toda una serie de trabajos que marcaban
intervenciones y proyectos pioneros en esta isla y que iban dibujando un cuadro cada vez más certero de cómo había sido el poblamiento humano en esta zona. Un poblamiento humano que hoy sabemos que comenzó desde los primeros momentos de la llegada de los aborígenes a Tenerife, en torno al cambio de era, y que se prolongó durante todo el periodo de ocupación anterior a la conquista hasta el siglo XV. Por tanto, creemos que estas intervenciones de alguna manera han podido demostrar la importancia y la estabilidad del poblamiento humano en una zona rica en recursos, muy diversa y que explica muy bien por qué los guanches encontraron en este lugar un sitio ideal para desarrollar su existencia durante muchos siglos. Estos primeros trabajos arqueológicos en Buenavista creo que han tenido una extraordinaria proyección que llega a la actualidad. Y no solamente en el ámbito de la ciencia, que lo han tenido, sino también en el ámbito patrimonial y en la proyección social. Sirvieron para desarrollar toda una actividad de divulgación y de difusión en el pueblo de Buenavista y sirvieron de base para construir nuevos proyectos que ahora están en curso y que están siendo desarrollados por diversos equipos de investigación de la Universidad de La Laguna o de la empresa ProRed y que están de manera coordinada interviniendo en diferentes conjuntos para seguir profundizando, ahora sí, con una metodología renovada del siglo XXI en el conocimiento del pasado de este territorio. Las investigaciones que coordinó la profesora Galván en los años 90 en Buenavista del Norte tuvieron un impacto extraordinario en diferentes ámbitos. En el plano de la ciencia abrieron camino a nuevas metodologías, nuevas disciplinas, nuevos descubrimientos y a nuevas preguntas que se están retomando en la actualidad. En el plano de la formación, Buenavista fue una escuela para generaciones de arqueólogas y arqueólogos de Canarias, que tuvimos la oportunidad de aprender lo que es una buena arqueología en estas excavaciones que dirigía Bertila Galván. Pero también tuvo una repercusión en el plano social. Se celebraron exposiciones divulgativas de nuestros resultados en el pueblo de Buenavista con la colaboración del ayuntamiento. Se celebraron los 500 años de origen del pueblo de Buenavista con una vocación histórica muy importante en esa celebración. Se hicieron múltiples actividades con los estudiantes y las estudiantes de los centros de educación primaria y secundaria del término municipal y quizá hubo una importante proyección social del trabajo arqueológico en la comunidad local que lo estaba viviendo. Creemos que esto es algo que caracteriza el trabajo de la profesora Galván y que tiene una importante significación en una manera de intervenir en las comunidades insulares. Esa herencia fructificó y llega hasta hoy y cualquier intervención que se hace en Buenavista en la actualidad tiene también esta misma vocación de proyección social. Por eso las nuevas excavaciones en el yacimiento de las Arenas se han realizado en el marco de un campo de trabajo para estudiantes de arqueología o el camino costero está jalonado de carteles que informan sobre los recursos patrimoniales de este territorio y la costa de Buenavista es un lugar potencial para que la sociedad canaria conozca de primera mano su pasado. Hoy, casi 40 años después de que comenzaran aquellos trabajos primeros en la Cueva de la Fuente, la investigación arqueológica en Buenavista del Norte sigue vigente y además muy dinámica, con varios equipos trabajando coordinadamente en distintos yacimientos. Ahora nos encontramos en la zona de Blancagil, Chasna María. Aquí hay toda una serie de yacimientos relacionados con la explotación del litoral, que llamamos concheros y yacimientos de habitación, que fueron descubiertos en aquellos trabajos pioneros y que ahora estamos investigando con nuevas metodologías y con nuevas preguntas. En concreto, sabemos que el poblamiento humano de esta zona es muy antiguo. Hay que remontarlo a los primeros momentos de la llegada de las poblaciones norteafricanas a la isla de Tenerife y perduró a lo largo de muchos siglos. Esto ha supuesto que el paisaje del litoral haya
visto o haya experimentado una serie de transformaciones como consecuencia de la actividad humana. Ahora mismo estamos haciendo una serie de intervenciones arqueológicas cuya finalidad es precisamente estudiar estas transformaciones del paisaje. Pues en este proyecto, Coladas, Concheros y Bancales, sería el título, intentamos estudiar distintos registros que están a nivel de paisaje, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Tenemos tanto el registro arqueológico que vemos asociados a las coladas de Buenavista del Norte, tenemos una serie de bancales históricos y tenemos el contexto general de matorral costero, del cual no se ve muy bien que es un legado de la época histórica, ¿no? Y cuál sería ese cambio de paisaje hacia el pasado. Por eso tenemos interés tanto en conocer la realidad natural prehumana del paisaje costero, como las sucesivas alteraciones del paisaje que se han producido por la sociedad indígena y también en el periodo histórico. ¿Cómo hacemos esto? Con una serie de técnicas en las que primero identificamos registros que tienen temporalidades distintas, ¿no? Algunos asociados a actividades de recogida de lapas en la costa, ¿no? Y otros asociados a los abancalamientos, ¿no? La formación de terrazas en el paisaje en el periodo histórico. Y ahí estamos aplicando metodologías microscópicas para ver ese conjunto de microfósiles que nos puede hablar de cambios en el medio natural. Tendríamos, por ejemplo, evidencias de polen que nos pueden decir de la diversidad de plantas del matorral costero y cómo cada episodio de uso de paisaje ha ido alterando y de alguna forma transformando el paisaje hasta lo que conocemos hoy. Lo interesante es que no somos solo nosotros aquí, sino que tenemos otros equipos estudiando la zona alta del Palmar y siguiendo metodologías parecidas podremos poco a poco ir visualizando o ir vislumbrando ese cambio a nivel ya de distintos ecosistemas, ¿no? Matorral costero, medianía, bosque termófilo y al final estas metodologías nos van a dar una visión más amplia de cómo en su conjunto ha ido cambiando el territorio, la sociedad y explicando un poco lo que vemos hoy día contextualizado con lo que pasó. Pues aquí lo que estamos haciendo es extrayendo un bloque de sedimento intacto que se ha dejado sin excavar en esta pequeña cata para abordar un estudio microscópico del contexto arqueológico. Entonces aquí lo que vamos a hacer es un poco la arqueología de lo invisible. ¿Y eso en qué consiste? Pues nosotros ya a partir de la excavación hemos recuperado restos como lapas, huesitos, carbones, y aquí se trata de coger unos 10 centímetros de estratigrafía, es decir, de este contexto, para explorar las relaciones entre esas cosas, cómo están en contacto, cómo se apoyan en una superficie que nosotros no vemos. Si la excavamos no la vamos a ver y bajo el microscopio la vemos. Podemos ver también restos microscópicos que no llegamos a ver en la excavación, como por ejemplo espinas de erizos de mar, a ver si se encuentran, o microresiduos de algas marinas, que nos aportan una información complementaria. Entonces se trata de complementar con pistas toda esta labor detectivesca. Podemos, por ejemplo, encontrar cuarcitos, granitos de tierra que nos hablan de que aquí ha habido calima, ¿no? Esta tierra tenemos que ver de dónde viene, porque hay tierra aquí. Si eso es un conchero, que es un basurero en el que tiraban las conchas, esa tierra cómo llegó ahí, con el viento. Si llegó con el viento lo podemos ver en el microscopio, porque veremos que esa tierra tiene unas características que nos hablan de dónde vino. Si vino con la lluvia, porque estamos en la base de una ladera que ya no existe, también lo vamos a ver. Si hay charquitos, lo vamos a ver. Entonces se trata de explorar, hacer arqueología bajo el microscopio para complementar todo lo demás, lo que hacemos.
Desde el año 2014 retomamos las investigaciones y las intervenciones arqueológicas en el municipio, que bueno, pues por cuestiones que no vienen al caso, pues fueron un poco interrumpidas a partir del año 2000, 2002 aproximadamente. Y bueno, nos centramos inicialmente en el área de la costa para recuperar aquellos trabajos que los primeros investigadores habían llevado a cabo. Y cuando hemos terminado esa parte más enfocada a la difusión más que al tema de investigación, ya nos estamos centrando en las medianías del municipio. Desde el año 2017 comenzamos la primera intervención con una financiación de la Fundación Caja Canarias en una cueva en el barranco del Palmar, que dio una datación bastante interesante y que tiene que ver con la pervivencia aborigen en el municipio después de la conquista. Desde el año 2014 retomamos la investigación y los trabajos arqueológicos en el municipio. Inicialmente nos centramos en la costa porque también era aquello que los investigadores anteriores pues se les quedó un poco en el aire porque no pudieron continuar. Recuperamos algunas zonas, señalizamos algún sendero y ya nos estamos centrando desde el 2017 también en el Barranco del Palmar y la investigación de las medianías. Sí que es verdad que hicimos una primera intervención en la Cueva 025 con una financiación de la Fundación Caja Canarias y bueno, que dio unos datos bastante interesantes sobre la pervivencia aborigen en el municipio después de la conquista. Posteriormente no intervinimos más hasta el año 2020 en el que ya presentamos unos primeros resultados de esas primeras intervenciones en el que hacíamos una propuesta de parque arqueonográfico en el Valle del Palmar, concretamente en el caserío de Palmas o Salto del Aljube del Alube. Esta propuesta, que incluso ya en los años 90 se entreveía que podía tener cierta potencialidad, en la recuperación que iniciamos en 2014 vimos que podía ser una realidad. Y ya pues en 2020 la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias financia 3 proyectos que tienen que ver con intentar validar esa propuesta. El primero es el estudio geotécnico de unas cuevas donde había ocupación aborigen, que fueron los resultados del año 2020 y también de las prospecciones de Bertila Galván, en el que se detecta todavía material aborigen en superficie, a pesar que han sido muy reutilizadas en el tiempo, hasta casi la actualidad. Un segundo proyecto que era un estudio etnográfico para recuperar esa memoria oral de las prácticas que se hacían en el barranco, en las cuevas, de cómo vivía la gente en ese tiempo, de cuáles eran sus propietarios, esa propiedad inmaterial que hay en todo el territorio, no solo de Tenerife, sino se puede extrapolar a toda Canarias. Y también se hizo una propuesta de, digamos, musealización, pequeña musealización del espacio con la propuesta de unos miradores que estarían conectados con un centro de interpretación en el caserío de Palmas que aún está por ver. Actualmente las intervenciones que estamos llevando a cabo ahora en este año 2023, que están financiadas por el Ayuntamiento de Buenavista, pues tienen que ver con esa potencialidad arqueológica de las cuevas, a pesar que han sido reutilizadas durante mucho tiempo, incluso por labores de extracción de agua que hay en el fondo del barranco, siguen conservando material arqueológico y bueno, vamos a validar esta propuesta de parque arqueonográfico para el Valle del Palmar. Toda esta investigación que se viene realizando en el municipio de Buenavista desde hace varias décadas del pasado siglo, no solo tienen que ver con el conocimiento del pasado, con investigar el pasado aborigen, el pasado guanche y crear datos e información sobre ellos, sino también tienen que ver con conocer a pie de calle, que la gente local conozca su historia, reconozca su sitio y se sienta identificada. Todas las labores de difusión que se están llevando a cabo desde distintos ámbitos y distintas administraciones en esta área tienen que ver con eso. Estamos en un periodo un poco desconectados del territorio, de lo que ha pasado aquí y bueno, creemos que un pueblo sin memoria es un pueblo sin identidad y es por lo que está trabajando ahora mismo las administraciones competentes y también los arqueólogos y los investigadores actualmente. Soy Efraín Marrero Salas, cofundador de la empresa ProRed y nos encontramos desarrollando actualmente un proyecto titulado Espacios de Vida y Muerte en el Barranco del Palmar en el municipio de Buenavista del Norte.
A raíz de esa revisión patrimonial del contexto de los yacimientos guanches del Barranco del Palmar, seleccionamos estas cuevas habitacionales donde nos encontramos ahora justo debajo del caserío de Palmas. Se trata de una serie de cuevas guanches de carácter habitacional o doméstica, donde hemos comprobado que hay una reutilización tras la conquista. Y sin embargo, a pesar de esa reutilización, sobre todo para el uso ganadero de estas cavidades, hemos evidenciado en superficie de estas cavidades restos de la vida cotidiana guanche, ¿no? Cerámica, obsidiana, herramientas de piedra y elementos elaborados en fauna o huesos de fauna de cabra y de cochino. Dentro de este proyecto también hemos seleccionado un contexto funerario que se encuentra justo en el límite del parque rural. Se trata de un contexto individual que nos va a aportar una cronología del momento del uso de esta cueva funeraria, y queríamos también concretar un poco el uso cronológico de estas cuevas de habitación, ya que tenemos bastante información o conocimientos y datos sobre la ocupación del territorio en la costa de Buenavista, con los trabajos que ha realizado la doctora Bertila Galván Santos y el profesor y doctor Cristo Manuel Hernández, donde se ha comprobado que se trata del espacio insular con la datación más antigua de la ocupación guanche del contexto de Tenerife, y por lo tanto queríamos conocer un poco la dinámica ocupacional dentro del municipio y compararlo con la costa, ¿no? ¿Qué pasa con las medianías? ¿Cómo están ocupando el Barranco del Palmar los guanches? En qué momento cronológico lo están utilizando, si están alternando este espacio con la costa y con lo que sería Teno Alto. Y hasta el momento lo que tenemos es una única cronología por una excavación que se realizó en una primera fase de intervención, que fue en el año 2016, que fue en un contexto habitacional de este mismo barranco, y donde hemos podido obtener una fecha del siglo XVI a partir de un hueso de cabra. Este dato nos aporta una información relevante y que ya las crónicas hablaban de este hecho, ¿no? Y es que una vez se finaliza la conquista de la isla, este es uno de los territorios de la isla de Tenerife que se adhiere a la corona y que es conquistado en último lugar, ¿no? Las actas de repartimiento de tierras hablan del territorio del Palmar como un territorio rico en agua y donde los castellanos y colonos hacen uso del valle. Rápidamente se rotura, se abancala, pero lo que sería el barranco en sí no se altera o no se altera con esta nueva colonización, y pervive ese modo de vida guanche hasta el siglo XVI, hasta mediados del siglo XVI, que es la datación que tenemos de esta cueva de habitación. Bueno, hemos sectorizado la superficie de la cueva para realizar una excavación de un sondeo estratigráfico. Seleccionamos esta parte porque es la mitad de la cavidad y donde más evidencias arqueológicas guanche, de actividad guanche, veíamos. Y ahora mismo mi compañero y yo estamos delimitando este área con chinchetas blancas, porque se trata de un área carbonosa, de coloración más oscura, que nos indican que posiblemente se haya realizado una actividad de combustión o de fuego en este espacio. A pesar de haber material arqueológico guanche, también hay mezclado material etnográfico como cerámica popular o algún fragmento de hierro que había por allí, ¿no? Que nos hablan de la reutilización de estos espacios, como comentábamos antes. Sin embargo, queremos intentar ver y intentar conocer la antigüedad del uso de estas cuevas para el periodo indígena o guanche, y comparándolo un poco también con la ocupación del territorio en la costa de Buenavista. En superficie también podemos ver fauna, restos de huesos de cabra, madera carbonizada, fragmentos de cerámica, como este por ejemplo, que está aquí. Es un tipo de cerámica del grupo 1, se trata de una cerámica que está mejor elaborada, y restos también de conchas marinas de lapa, de malacofauna. La geomorfología del Barranco del Palmar tiene algo en común con las vías de comunicación que existían en esta parte de la isla de Tenerife. Y no es casual que paralelo a este cauce del barranco exista un camino, el camino real de Buenavista, que lo tenemos justo delante nuestro, y que va en paralelo a esta vía hídrica, en donde se encuentran cada una de las unidades arqueológicas que hemos identificado desde el 2014. Actualmente
estamos excavando estas cuevas de habitación justo debajo del caserío de Las Palmas y, como comentaba, queríamos comparar un poco cómo era el modelo de ocupación guanche en estas medianías de Buenavista del Norte y compararlo con el modelo de ocupación de la costa, donde se ha visto que los espacios de habitación están en relación con los espacios de muerte, ¿no? Con las cuevas funerarias. En el Barranco del Palmar estamos viendo que pasa algo parecido, ¿no? Y vamos a ver cómo es una de esas cuevas funerarias que está en relación a las cuevas de habitación que excavamos en el año 2016. Soy Jacomar Ruiz, soy miembro de la empresa ProRed y estamos aquí en la cueva 013, es un espacio funerario. La intervención, al contrario que en las otras cavidades donde se han hecho sondeos, es decir, catas para ver la potencia estratigráfica de esas cavidades, en este caso hemos excavado en extensión, es decir, en toda la superficie. El objetivo era recuperar el máximo posible de restos óseos, porque estamos en un espacio, como ya he dicho, funerario, y es lugar idílico, porque estamos no solo en este espacio que tiene enterramientos, cerca de aquí está la cueva 025, estamos hablando de un espacio habitacional, una cueva de habitación, pero también asociadas a esta cueva hay una cazoleta cercana y también grabados rupestres. En este caso los huesos están en muy buen estado de conservación realmente. Aunque todavía no se ha hecho el estudio, que lo va a llevar a cabo el doctor Samuel James Cockerill, aunque no hemos hecho todavía el estudio, ya en campo hemos podido identificar hasta 3 individuos. Se conservan bien las pelvis, algunos huesos largos, fémur, tibias, pero no hemos encontrado restos del cráneo, salvo en el caso de solo una mandíbula. Esto se debe a que la cueva ha tenido varios usos. El primero, redil para el ganado. Es normal en este contexto de barrancos que estas cuevas hayan sido reutilizadas en época histórica. Sin embargo, aquí vemos huellas claras de expolio de saqueo. ¿Por qué? Porque estos espacios funerarios han sido generalmente alterados para recuperar algunos de estos restos. Una costumbre muy cotidiana del siglo XIX y siglo XX, es decir, sacar los cuerpos óseos, sobre todo lo que buscaban era el cráneo, y venderlos o tenerlos para el coleccionismo privado. Podemos ver muy bien las huellas del expolio en esas dos cavidades donde creemos que originalmente estarían los huesos depositados, los cuerpos depositados, y en el centro, donde vemos un gran paquete sedimentario cubierto por numerosos huesitos que son huesos como falanges, metacarpos, que realmente pasan desapercibidos en el proceso de expolio y que se han quedado en ese paquete sedimentario que seguramente era lo que cubría originalmente los cuerpos. Junto a estos restos óseos hemos encontrado también numerosos materiales de la cultura material guanche. Industria lítica, tanto obsidiana, roca compacta, también basalto bacular, malacológicos como pueden ser lapas o burgados, pero muy interesante es todo el registro cerámico que hemos encontrado. Sobre todo cerámica del grupo 2, ¿no? Es decir, cerámica muy tosca, muy uniforme, de grandes dimensiones, que nos plantea todo este registro que quizá esta cueva no fue inicialmente un espacio funerario, sino que tuvo un uso primigenio, que puede ser cueva de habitación, aunque las condiciones de la misma no son habitables, es decir, no tiene unas condiciones de habitabilidad suficientes como para que podamos plantear esta hipótesis, pero sí puede ser una cueva relacionada con el almacenamiento. Almacenamiento en este caso pues, de grano o de algún otro tipo de productos que necesitaba la cultura para sobrevivir. Es muy interesante señalar desde un punto de vista geológico que hay sales naturales en la cueva, sales que conocemos nosotros como el natrón, que ya han sido estudiadas, por ejemplo, para los contextos funerarios de las cañadas del Teide, es decir, los guanches seleccionaban este tipo de cavidades por las condiciones buenas que tenían para la conservación. Es decir, en ellas depositaban los cuerpos, ¿no? los restos momificados o no, los enterramientos, para procurar con estas sales conservar los restos óseos, ¿no? Conservar a estos cuerpos. Quizá en esa relación esté que esta cueva se haya seleccionado para espacio funerario porque tiene estas sales, pero también quizá pueda ser que originalmente, si fuera un espacio para la conservación de los alimentos, pues se seleccionaran también por este tipo de características minerales. Estas sales son naturales, por tanto crecen en el entorno de lo que son las paredes de la cueva y desecan el ambiente. Entonces esto quiere decir que la cultura guanche seleccionaba estos espacios porque al desecar el espacio, al crear una atmósfera más seca que otras cavidades, seleccionaban estos espacios para conservar los restos óseos. Por último, si bien podemos sacar muchísima información de estos restos óseos y de estos cuerpos, hemos perdido una gran parte debido a ese expolio y a ese saqueo. Los objetos arqueológicos
todos los espacios arqueológicos tienen que intentar conservarse in situ, porque nos aporta muchísima información de cómo fue el ritual funerario, de dónde se depositaron originalmente, de por qué se depositaron ahí. Si una cueva se expolia, como es este caso, o cualquier otro caso, y se sustrae los objetos, o aunque se entreguen los objetos en un museo, o que se dejen in situ, ya se ha perdido una información muy importante de la ubicación del espacio, que nos habla de cómo fue la práctica funeraria, o cómo nos habla cómo fue el hábitat que se pudo hacer, no en esta cueva, pero en otras del entorno.